mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras monedas baratas. Muy buenos días, queridos amigos de Voces de la Soberanía. Con este que les habla, Juan Carlos Martínez Cruzado, tratando de sustituir al insustituible Carlos Pavón Ortiz. Este es su programa Voces de la Soberanía, auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y por el Movimiento Diálogo Soberanista. Me acompañan los comoderadores Abigail Rivera. Buenos días para todos y esperamos que el programa sea como el de todas las semanas. Buenos días, Abigail. Buenos días. Y está con nosotros también el comoderador Gabriel Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Juan Carlos, en estas nuevas funciones. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando aquí en la estación y en la mitad oeste de Puerto Rico. Y tenemos en estos momentos también al comoderador Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Y tenemos, como de costumbre, varios anuncios. Primero, la dirección electrónica de nuestro programa, voces.soberania@gmail.com. Allí puede escribirnos y enviarnos comentarios, ya sea críticas constructivas o sugerencias, o inclusive sus felicitaciones. Se las agradecemos mucho. Este programa se graba y usted puede accesar la grabación de este programa en YouTube. Escribe programa radial Voces de la Soberanía y aparece en programas de varias fechas. Si añade la fecha en la caja de búsqueda, pues entonces le saldrá como primera opción el programa de esa fecha. También puede encontrar el programa en Facebook escribiendo Voces de la Soberanía. Y tenemos varios otros anuncios que nos quiere traer el comoderador Gabriel Rodríguez Fernández. Sí, buenos días nuevamente. El primero de ellos es sobre una actividad que se está organizando para Sabana Grande, en la sucursal de Sabana Grande de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, el jueves 18 de junio, este próximo jueves 18 de junio, va a haber un foro sobre la vivienda asequible. La disyuntiva en que estamos entre gentrificación, la sustitución de población o desplazamiento, y la alternativa cooperativa para proveer vivienda asequible. Va a ser a la 1 de la tarde, ahí en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, como mencionaba, en la sucursal de Sabana Grande. Los panelistas invitados especiales incluyen al profesor Raúl Santiago Bartolomé, planificador de la Universidad de Puerto Rico, que es la eminencia en esta temática de la vivienda en Puerto Rico, al profesor William Ortiz Negrón, expresidente de la Liga Cooperativa de Puerto Rico, a la señora Aymen Medina, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, la licenciada Mirta Morales Cruz, presidenta de la Comisión Especial sobre Derecho a la Vivienda del Colegio de Arquitectos de Puerto Rico, el señor José Julián Ramírez, director ejecutivo de Fidecoop, que es un brazo del movimiento cooperativo que financia proyectos como estos, y el licenciado Richard Suárez, del Centro para Reconstrucción de Hábitat en Puerto Rico, que también tiene muchos proyectos muy interesantes, y es interesante que el anuncio, si lo pudieran ver, tiene como fondo una foto de un edificio que hay casi histórico, un edificio muy viejo, en el cruce de la calle Ponce León con Gándara, en Río Piedras, muy cerca de la Universidad de Puerto Rico,
que históricamente había sido hospedaje y sitio de vivienda para muchos profesores y estudiantes, y que recientemente lo iban a poner a la venta para convertirlo, como todo lo demás, en Airbnb. Y los residentes decidieron usar la opción cooperativa, se unieron, compraron el edificio y ahora es una cooperativa de vivienda. Muy bien. Así Muy que bien, sí. es uno de muchos ejemplos, de muchos mecanismos que están disponibles para atender el problema de la vivienda en Puerto Rico, que el gobierno los está ignorando, y todo lo contrario, da incentivos solamente para construir complejos de vivienda de alto costo. De lo que no puede comprar Juan del Pueblo, eso es lo que subsidia el gobierno, y por eso diferentes municipios y comunidades están tomándose iniciativas para atender el así problema. que es importante que los líderes comunitarios se asistan a esta orientación, porque muy bien podrían enfrentarse a una situación similar en la que sería extremadamente conveniente conocer sobre las distintas alternativas que ellos tienen para defenderse de ser desplazados de su comunidad. Así que ya saben, el jueves 18 a la 1 de la tarde, en la sucursal de Sabana Grande de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo. No vayan a ir a Cabo Rojo. Es la sucursal de la Cooperativa de Cabo Rojo en Sabana Grande, la avenida Vicente Quilinchini. Muy bien. Agustín, ¿quiere decir algo? ¿No? Bueno, Hay otros anuncios también. Sí, hay otros dos anuncios. Probablemente después surja otro. Pero desde ya vayan separando la fecha del 4 de julio de este año, que ya ha salido en las noticias que va a ser el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, la Gran República del Norte. Y este 4 de julio, como los últimos 12 años, el Movimiento Diálogo Soberanista y la Convergencia Nacional Boricua, estamos convocando a que vayamos a la Plaza Ramón Emeterio Betance y Alcalá en Cabo Rojo a reclamar que esa Gran República del Norte acabe de reconocer nuestro derecho a la soberanía también, como la declararon ellos y la reclamaron ellos hace 250 años. Así que desde ahora estamos convocando el sábado 4 de julio a las 5:30 de la tarde, no para que lleguen a las 6, a las 5:30 vamos a estar que empezando. empieza porque va a ser transmitido también por radio. Pues va a ser transmitido por esta misma emisora, WLKJB 710 AM, de 5:30 hasta las 7:30. Por lo tanto, tiene que empezar ahí, al punto, a esa hora. ¿no? A las 5:30, no sí. es de la convocatoria, uno dice a las 5 para que y la gente llegue a las 6. Esto a las 5:30, sábado 4 de julio, en la Plaza de Cabo Rojo, la Plaza del Padre de la Patria, Ramón Emeterio Betance. Y va a haber, como se ha estado dando en los últimos 12 años, una convergencia de mensajes, de oradores, de más de una docena de organizaciones soberanistas diferentes, desde el PIB y el MIN, que son los más conocidos, hasta los Poetas en Marcha, el grupo de Se Acabaron las Promesas. Está el Junte de Artistas, entiendo también. Está el Junte de Artistas, está la Asociación de Libre Asociación Soberana, está los de Plan B Independencia, y desde luego Diálogo Soberanista va a estar ahí también, pero hay cerca de una docena de organizaciones diferentes, porque esta es una actividad unitaria, de reclamo unitario por la soberanía de Puerto Rico. Y el himno instrumental será amenizado por el distinguido José Israel Alameda Lozada, cuya presencia estamos esperando en cualquier momento en Exacto, sí, que llegue intempestivamente, como siempre. Va a ser un dúo en trompeta, como ha sido los últimos años, de Santo el Negro Ortiz, junto con el compañero Alameda, que son dos trompetistas reconocidos. Muy bien. Y son los que han estado a cargo y estarán de nuevo a cargo de interpretar el himno de Puerto Rico en esta versión de trompeta. Entonces, el último anuncio es que vayan también calentando motores, porque el 18 de julio, poco después de lo del 4 de julio, entonces también va a ser
la marcha por la independencia. Eso será un sábado, 2 sábados después. Y ya saben, deben recordar que el año pasado esta marcha por la independencia fue convocada por una gran cantidad de entidades independentistas, pero el PIB institucionalmente no participó, aunque hubo grupos del PIB que participaron. Y este año incluye el PIB también. Así que la marcha por la independencia este año, el 18 de julio, pues promete ser un evento más significativo todavía. Vayan preparando, va a haber transportación, se darán más detalles más adelante, pero va a haber transportación de diferentes puntos de la isla, incluyendo acá del oeste. El compañero David Rivera del MIN es el que está coordinando esa transportación desde el área de Mayagüez, y esperamos que sea todo un éxito. Esa marcha por la independencia va a ser algo más corta que la del año pasado, que fue una buena caminata desde el Capitolio hasta la Fortaleza. Esta va a ser desde dentro de, como tal, ya del viejo San Juan, desde la Plaza de Armas. Uh-huh. Así que en realidad va a ser una concentración en San Juan de independentistas de todos los grupos. Que el año pasado hubo una asistencia como de 3,000 personas. Este año entonces pues esperamos que sea por lo menos igual de grande, pero lo más seguro que más grande. Y así que reserve el día 18 de julio para darse un viajecito a San Juan. Y va a haber transportación, le mantendremos informados. El tema del día de hoy es la ley promesa, 10 años después de su firma. Y la pregunta que tenemos que hacernos: ¿está Puerto Rico mejor que hace 10 años? No, los bonitas están mejor. Los bonitas están mejor. Los bonitas están mejor, están cobrando mucho. Y los miembros de la Junta de Control Fiscal también que no reciben salario, pero el pueblo les paga todos sus gastos. Se les pagan todos sus gastos. Mantenemos y a toda esa recua de compañías de abogados norteamericanos que los acompañan, que ya le ha costado al pueblo de Puerto Rico estos 10 años, más de 2,000 millones en contratos que ellos han estado manteniendo, y que está por verse qué beneficio va a tener, porque hasta ahora... Pues esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo surgió esta ley promesa? ¿Con qué propósito textualmente se firma esta ley federal que impuso sobre el pueblo de Puerto Rico esta Junta de Control Fiscal, que, como bien hemos dicho, se ha mantenido por 10 años, y todo pinta que, a pesar de que ellos presumiblemente no reciben ningún salario, están dispuestos a quedarse en Puerto Rico, evidentemente por muchos años más, como lo demuestra el hecho de que luego de que fueron destituidos 3 de ellos por el presidente Donald Trump, ellos fueron al tribunal y lograron ser puestos de nuevo, ¿no? Restituidos en sus puestos. Que usted no hace eso, ¿verdad? Usted no hace eso a menos que usted quiera seguir estando en esa junta en el cual no recibe ningún salario. Sí, pero pueden recibir regalías, fíjate. No es ilegal que reciban regalías. Y lo interesante también es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha dado inmunidad soberana, por lo cual no necesitan informarle al pueblo cuáles fueron las líneas de pensamiento que llevaron a sus decisiones. Es decir, si su línea de pensamiento fue que fulano de tal me regaló un cajón nuevo, pues eso no tienen que publicarlo, a pesar de que es el pueblo de Puerto Rico el que le paga sus gastos. Y aquí entra en su entrada triunfal el trompetista José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Bueno, como siempre, llegando, aunque llegando. No siempre. Sí. A veces ha llegado temprano. Bueno, a veces ha llegado demasiado temprano. Pues una de las cosas que quiero informar es que la Junta de Supervisión Fiscal tiene un staff. La Junta como tal. Mujica cobra. Y hay otros que trabajan, que no voy a mencionar el nombre.
y cobran muy bien. Sí, sí, sí. Es el Hay director otro- ejecutivo que sustituyó a aquella... Yaresco. A Yaresco. Natalia Yaresco. Que de tiene un Ucrania. salario como de $700,000 ella. Sí, Ajá. Correcto. Sí. Y en el tiempo que estuvo se llevó más de 1 millón, porque estuvo como 2 años y algo. Pues usted lleva ya unos cuantos años. Este lleva como 2. Mujica, y a la misma vez está un staff que conozco. Uno fue estudiante mío, que era del recinto de Mayagüez, y otra persona más, que es una muchacha abogada, y otros más que están dentro de la estructura de día a día de la operación de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero vamos a entrar después. Hay una serie de cosas, porque yo vi a uno de ellos, a Skinner, el Paul Skinner, que evaluando la Junta de Supervisión Fiscal dijo unas cosas ahí que quisiera discutir después. No Ok, sé. y 125,000 al año. y 125. 625,000 al año. Ok, El salario de Mujica. Mira para allá. Y Más, eso, más sí. cositas. No, más gasto, Y, más gasto. y es Más importante tóxica. también hacer notar que los miembros de la Junta de Control Fiscal, que son los que toman las decisiones, son los que tienen voto, Mujica no tiene voto. Ellos viven, los que toman las decisiones, viven en los Estados Unidos. Ellos no viven aquí, ellos no conocen la idiosincrasia puertorriqueña, No no se saben quedan cómo, sin agua, no no saben se quedan cómo sin es la luz. historia de Puerto Rico. No se le va la luz ni el agua. A ellos tampoco se le usa el agua, ese tipo de cosas. O sea, no sufren lo que pasa aquí. No tienen hijos tratando de entrar a la universidad. Y quizá Mujica se gana el dinero porque es el que viene a coger la garnata, ¿no? Es el que viene a dar la cara. Es el que viene a dar la cara por la Junta de Control No Fiscal. sé, todavía me parece bastante caro para recibir no para nada más que eso. Bueno, ¿cómo fue que surgió esto? La Ley Federal de Quiebras de 1938 y el Código Federal de Quiebra de 1978 decía que para los efectos de quiebras los territorios estaban incluidos en la definición general de Estado. Puerto Rico para esos efectos de quiebra era un Estado. Y eso permitía que Puerto Rico autorizara a sus municipios y a sus corporaciones públicas a reestructurar sus deudas en el foro federal. Tendrían que hacerlo con una ley. Ellos tendrían, el gobierno estatal, o sea, el gobierno de Puerto Rico tendría que pasar una ley autorizando a la corporación pública tal que esté en quiebra o que no pueda pagar sus deudas a radicar bajo el capítulo 9 del Código Federal de Quiebras. Sin embargo, en el 1984 se pasó una ley en el Congreso en la que se alteró sutilmente la definición de un Estado en el Código Federal de Quiebras. Dice que el término Estado incluye a los territorios, excepto con el propósito de definir quién puede ser un deudor bajo el capítulo 9 de la Ley de Quiebras. Es decir, ya el Estado de Puerto Rico o el territorio de Puerto Rico no puede autorizar una corporación pública o un municipio suyo a radicar quiebra bajo el capítulo 9 del Código Federal de Quiebras. Es una enmienda que parece como si alguien estuviera planificando un negocio. ¿Verdad? Sí, como si alguien estuviera anticipando un buen negocio. Y era una época en que, si no me equivoco, y Alameda tendrá más memoria de esas cosas, estaban los que venden bonos y tramitan y mercadean bonos de Estados Unidos, estaban aquí convenciendo al gobierno de que se siguieran embrollando. Y había unas instituciones financieras que una de ellas en particular se hizo muy conocida porque mercadeaba bonos y asesoraba, a la vez que asesoraba al gobierno en qué bonos comprar, y recomendaba comprar los de ellos. Y ese tipo de cosas en Estados Unidos era ilegal, pero pues... Bueno. Hay una cosa que no, que para que sigas después, que yo sé que vas a entrar. Sí. Puerto Rico era en el mercado de bonos municipales, que es lo que es Municipal Bonds, así se llama, triple exempt, Triple exacto. ¿verdad? Era triple exento. Y eso le daba un valor Un valor. alto de competitividad, y estaban locos por Bueno, comprar yo bonos. me puse buscando, ¿verdad? En relación a eso, que gracias a esa triple exención, que quiere decir que si usted vivía en el estado que fuera, o sea, usted vivía en Michigan, en Oklahoma, en Georgia, en Nueva York, como usted quiera, y compraba bonos de Puerto Rico,
las ganancias que usted generaba a base de esa inversión eran exentas de contribuciones federales, estatales y locales y municipales, ¿verdad? Entonces, así que era fácil que el gobierno de Puerto Rico, aun cuando tuviera una deuda grande, que fuera un poquito peligroso, el incentivo para que le prestaran a Puerto Rico era particularmente sabroso, ¿no? Era jugoso. Y pues era fácil conseguir compradores de bonos, sí. Es decir, que te prestaran dinero sin que tú tuvieras realmente con qué pagar. Ajá. Nadie sabe, nadie. Y eso participó el difunto juez Torruella, que era del circuito de Boston, puertorriqueño radicado en Boston, participó y trató de buscar las razones por las cuales se cambió la ley. Siempre él decía, y lo vi yo hablando, de que tenía que haber una ley o un preámbulo o una exposición de motivos, algo que dijera por qué los territorios y Puerto Rico se modificó y las razones por las cuales se modifica. Sí. ¿Ves? Bueno, esa es la razón fundamental. Pues, a diferencia de otras leyes federales, encontré que la exclusión de Puerto Rico del capítulo 9 de 1984 se incluyó sin debate público, sin vista legislativa y sin informes que explicaran la justificación del cambio. El récord legislativo no contiene información que aclare el propósito de esa excepción. Sin embargo, aunque algunos dijeron, eso fue un error, ese error no ha sido corregido. No lo han corregido, ¿verdad? Entonces, pues no fue un error. Y de hecho, se ha tratado de corregir, entre comillas, y eso sí ha levantado un debate. Y entiendo que eso genera una situación que surge precisamente de la relación colonial entonces entre Estados Unidos y Puerto Rico. O sea, porque de ahí para abajo entonces, cuando llega ahora la ley promesa y demás, pues no se hubiera podido aplicar eso a ningún estado, solamente a las colonias. O sea, que ahí hicieron un ajuste en el Congreso sin explicaciones para que a las colonias lo podamos llevar a la quiebra en nuestros términos, lo que nos convenga más a los... Ahora, tocante a ese tema, yo estuve en las primeras discusiones en Nueva York en el bufete Proskauer, porque yo representaba a la Junta, representaba a través de Manueli, que fue el que trabajó en esta parte. Y muchos estados se acercaron, porque recuerden, los estados no se pueden ir a quiebra, pero sí se puede ir a quiebra las ciudades. Y ha habido en Estados Unidos más de 120 juntas de supervisión fiscal. ¿Escucharon? Para ciudades. Para ciudades. Quizás para corporaciones públicas. Nueva York, Detroit, Cleveland, San Bernardino. Y yo hice un análisis de las primeras 12 más importantes y las condiciones particulares que si me hubiesen acordado yo hubiese traído ese dato. Pero lo cierto es que Puerto Rico pues se quedó ahí en un limbo en términos jurídicos porque la estructura de promesa prácticamente se aplicó a Puerto Rico, no aplica a los estados, allá fueron de hecho el que llevó allá la discusión esa fue un puertorriqueño, un neoyorrican. Bueno, yo recuerdo, hubo una decisión del Tribunal Supremo, no recuerdo en qué decisión fue, pero que dijo que Puerto Rico era como un municipio. Y eso habilita al que se establezca la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Sí, claro. Puerto Rico era como un municipio. Como pero un municipio. Hubo también un intento, que no sé si está en tu recuento, por parte del gobierno de Puerto Rico de estructurar una ley para quiebra. La quiebra. La ley local. criolla en 2014. Sí, le decían la criolla. La criolla, sí. Pero la cuestión entonces que los acreedores de Puerto Rico demandaron y ganaron. El Tribunal Supremo de Estados Unidos... Localmente, el que está aquí. El Tribunal Supremo de Estados Unidos.
fue el que sí, decidió. sí, después se fue allá arriba. Sí, se fue allá y decidió que Puerto Rico estaba excluido del capítulo 9, pero que Puerto Rico seguía siendo considerado un estado para el resto del código de quiebra, ¿no? Y que en ese código de quiebra tiene una sección de preeminencia que la llaman la cláusula de supremacía federal, que prohíbe a los estados obligar a los acreedores a consentir a un método de composición de deudas, ¿verdad? En otras palabras, hacer una quiebra criolla que entonces aplicara a esas deudas que tenía Puerto Rico sin que los acreedores lo hubieran sabido de antemano. La deuda, ley local era para las corporaciones públicas, no aplicaba, no se hizo, no se diseñó para el Estado, para Puerto Rico como tal. ¿Ves? Y sin embargo, no se reconsideró. ¿Ves? O sea, las corporaciones públicas, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueducto, alaba la que vive, esto es esa gente, ¿verdad? No eran las que estaban, no el gobierno central. Y se dice que la quiebra de un Estado en esa decisión del Tribunal Supremo, que es un campo ocupado por el gobierno federal, ¿verdad? Y que para eso es que ese gobierno federal ha provisto el capítulo 9, pero no lo estaba proveyendo para los territorios ni para Puerto Rico. Fíjate, perdona, Ajá. pero esto es una cosa que es muy particular de las colonias, que es bueno recordarlo. Sí. Es una ventaja de la soberanía, que estas cosas no pasan bajo la soberanía, pero que en una colonia todo pasa según le convenga a la metrópoli. Y en este caso, pues el Congreso, con sus poderes plenarios sobre Puerto Rico, ocupa el campo que sea, el tema que sea, relacionado con cualquier actividad económica, social, política en Puerto Rico, y entonces el gobierno de Puerto Rico lo único que puede hacer es aprobar leyes que sean quizás más específicas, pero nunca pueden contradecir las leyes federales. Lo traigo a colación porque los radioescuchas pueden pensar, bueno, pero en la legislatura se pasan aprobando leyes, no son todas leyes federales, no, pero todo lo que se apruebe en la legislatura aquí tiene que estar enmarcado en leyes federales y no pueden contradecirlas, no pueden hacerse leyes sobre temas que ya hay una ley federal que diga lo que hay. Y eso es porque somos colonia. Y por eso fue que la ley de quiebra criolla se fue a pique, ¿verdad? Y de hecho, tú sabes que tenemos que los estados, pues si tienen una corporación pública o un municipio que quiebra, el Estado puede hacer esta ley para que ese municipio o esa corporación pública radique quiebra bajo el capítulo 9 del Código Federal. Pero eso es porque el gobierno federal así lo ha decidido. Es decir, el Estado tiene ese poder decisional, pero ese poder decisional no surge de tener una soberanía, porque la soberanía de ese Estado está en el Congreso. Lo que el Congreso está haciendo es rindiéndole a ese Estado una autonomía, donde ese Estado puede entonces hacer este proyecto de ley para que su corporación pública, su municipio, radique bajo el capítulo 9. Pero el día que el gobierno federal decida que no, pues no. ¿Ves? Y por lo tanto, eso demuestra que eso no es una soberanía de los estados, sino que es nuevamente el gobierno federal que tiene a los estados, que se ha quedado con la enorme mayoría, con son muy pocas decisiones, como por ejemplo la parte de las elecciones. Ahí sí los estados tienen soberanía. Pero en el resto de las cosas prácticamente bueno no tienen ninguna soberanía. Por ahora. Hay muchos de... sí. Porque Donald Trump está tratando de... Sí. Está tratando de también. Pero qué bueno que haga la aclaración porque hay una parte importante de nuestra población que se ha creído el cuento de los asimilistas de aquí, de que una de las formas de terminar la situación colonial es con la estadidad o la asimilación, porque no tenemos la soberanía que tienen los estados. Pues resulta que los estados no tienen ninguna soberanía nada. Y una vez la rindes para entrar a la Unión, esto es para siempre. Eso es para siempre, no es reversible, lo cual implica que ya no tienes soberanía. Es como casarte en un país donde no hay divorcio. Sí, lo único que peor.
Pero por eso es que cuando las Naciones Unidas dicen que todos los pueblos tienen derecho a su soberanía y reconoce entonces unas formas de soberanía, reconoce la independencia, reconoce la libre asociación soberana y reconoce integración, pero no es una integración como el proceso de la no estadidad. es anexión, no es anexión. No es anexión, es integración mientras el país quiera. Tiene que haber la libertad de volverse a salir del país donde se integró para que sea válido como una forma de soberanía. Si la estadidad no tiene esa opción, la estadidad no es una forma de terminar el coloniaje ni de lograr soberanía. Es la culminación del coloniaje. Y la integración se hace bajo la soberanía completa del pueblo, sin la intervención del poder interventor, ¿verdad? O sea, Puerto Rico independiente quiere convertirse en anexarse a Estados Unidos, a Groenlandia o a Canadá o a quien sea, pues Puerto Rico tiene esa potestad. Claro, siempre la otra parte tiene que decir algo. Eso no es así tan fácil. Sí, porque la integración no podría ser en los términos de ser un Estado federado. Y si fuera con Groenlandia, habría que ver qué términos de integración podríamos tener con ellos, ¿verdad? Con Dinamarca, porque Groenlandia pues, está sí, bajo digo. Dinamarca, ¿verdad? Sí, así que hay que aclarar esas cosas porque aquí el discurso de los asimilistas ha mantenido confundida a mucha gente por mucho tiempo. Bueno, volviendo al caso de Puerto Rico, para 1984, que a Puerto Rico se le excluyó del capítulo 9 del Código Federal de Quiebra, la exclusión mencionó específicamente a Puerto Rico, aunque esa exclusión se extiende a todos los territorios de los Estados Unidos, pero mencionó específicamente a Puerto Rico. Y la razón fue que para ese año, como había dicho Gabriel, era el único territorio que tenía unas corporaciones públicas grandes que estaban emitiendo miles de billones de dólares en bonos en Wall Street. En Wall Street, ¿ok? Así que eso te está diciendo algo. Y por eso era necesario sacar a Puerto Rico del capítulo 9, porque, como bien dijo... no que fuera necesario, le convenía. Le convenía a Wall Street, porque, como bien estaba diciendo ahorita José Israel Alameda, pues los bonos de Puerto Rico tenían triple exclusión y por lo tanto había yo leí que muchos fondos mutuos, aparentemente los fondos mutuos son particularmente buenos si hay esas exclusiones, ¿verdad? Pero la cuestión es que para esos días Wall Street compró bonos de fondos mutuos. ¿Y qué pasa? La Constitución de Puerto Rico te dice en el artículo 6, sección 8, que el pago a los acreedores tendrá prioridad sobre todo otro gasto gubernamental. Y Wall Street entendió por eso que aunque Puerto Rico quebrara, y Wall Street pensó que Puerto Rico podría quebrar porque veía que las condiciones estaban caminando por ese lado, pues ellos, como quiera que sea, tendrían la ventaja porque la Constitución de Puerto Rico daba prioridad al pago a los bonitos sobre cualquier otro pago o cualquier otro gasto gubernamental, sin excepción. Y ese otro detallito de esta relación curiosa que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, en nuestra Constitución... Perdón, un momentito. Sí. La cuestión entonces es que el capítulo 9 permitía entonces... que en caso de quiebra se pagara a los servicios esenciales por encima de las deudas a los acreedores, ¿ok? Así que eso no le convenía a Wall Street, así que había que sacar a Puerto Rico del capítulo 9 para que aplicara únicamente su Constitución y Puerto Rico tuviera que pagar todo lo que tuviera que pagar por encima de sus obligaciones con su pueblo y los servicios esenciales. Y no sé si alguno de ustedes tiene la información que me confirme, pero yo tengo entendido que cuando se escribió la Constitución por la Asamblea Constitucional de Puerto yo lo busqué, Rico, pero estaba originalmente allí. Y fue idea de Muñoz Marín, porque en esos momentos estaba empezando lo de manos a la obra y quería muchas inversiones y para que los bonistas estuvieran contentos y tranquilos. Sí, para asegurarse de que hubiera mucha inversión, pues entonces pusieron eso allí.
Sí, los federales desde luego lo aprobaron con otros cambios, pero eso lo dejaron ahí. Eso lo dejaron, eso no lo cambiaron, sí. Así que, fíjate lo que eso significa. Resumiendo, Estados Unidos creó las condiciones para que Puerto Rico consiguiera inversionistas de más, con esas exenciones, triples exenciones. Y eso provocó eventualmente la incapacidad de pago, ¿verdad? Entre otras razones, por supuesto, se fueron las 936, sacaron la sección 936, tipo de cosas. También tenemos que Pedro Rosselló hizo montones de obras, pero se gastó montones de chavos en eso. Luego Fortuño también cogió prestado, que no sabemos ni qué hizo con todo eso. Pero bueno, la cuestión es que Estados Unidos, pues, al crear esa triple exención, pues, y también eliminando la sección 936, pues creó condiciones para que Puerto Rico eventualmente quedara sin capacidad de pago. Y lo hizo sabiendo que las condiciones para que Wall Street comprara esos bonos de Puerto Rico existían. Eso es, pues ellos sabían que estaba esa sección 8 en el artículo 6 de la Constitución de Puerto Rico. Y luego cogió y echó a Puerto Rico a los leones sacándolo del capítulo 9. Y lo hizo calladito, eso es otra cosa. Cuando Puerto Rico entró a quiebra, nadie en Puerto Rico sabía que estábamos fuera del capítulo 9. O sea, Puerto Rico cogió prestado, pensando que estábamos cobijados por el capítulo 9. Se supone que el comisionado residente de ese momento lo supiese, porque eso se estaba, y ese comisionado era Baltasar Corrada del Río, que dijo, aquí o allá, no se sabe, aparentemente lo dejaron así, porque Puerto Rico entonces, los bonistas iba a ser más apetecidos para comprar bonos, porque decía, Puerto Rico no se puede ir a quiebra, Puerto Rico va a tener que pagarme sí o sí, sea como sea. Y eso posiblemente fue lo que sucedió. Aquí siempre hay unos culpables y unos cómplices, y los cómplices casi siempre son los de aquí, que se quedan callados o no hacen caso. Y los culpables son de allá. Y luego, bueno, y hay una tú tienes que... Pero eso nos demuestra, ¿no?, el poder que tiene Wall Street sobre el Congreso. Y eso es importante que lo tengamos en mente, porque gracias a que somos colonia, la soberanía de Puerto Rico está en el Congreso. Entonces, si el Congreso toma decisiones, ¿no?, a base de qué es lo que le conviene a Wall Street, pues eso nos debe preocupar. Porque Estados Unidos es un capitalismo oligárquico. ¿Cuál es la diferencia de China? China es una economía socialista de mercado. Sí, el mercado lo ha hecho rico a China. Pero Estados Unidos es un capitalismo de panas. Crony capitalism se llama. Un capitalismo de esos panas oligárquicos, los Zuckerberg, los Gates. Esos son los que dominan. Que todos ellos se tienen el email y el teléfono de cada uno de ellos, ¿verdad? Y de los congresistas, y le dicen, mira, papá, yo quiero esto y esto. ¿Cuánto tú me das? Pues aquí. No, y esto es desde, incluso antes que llegaran las tropas norteamericanas aquí, porque el Wall Street Journal hablaba, desde años antes de la invasión, hablaba de la importancia económica, lo mucho que se estaba produciendo en Puerto Rico, que se comerciaba con Estados Unidos, y que Estados Unidos tenía que atrapar y quedarse con Puerto Rico. Porque Estados Unidos tenía en ese momento un exceso de producción, ¿cierto? Estaban buscando nuevos mercados, querían expandir. Es la fase de fines del siglo XIX, cuando Estados Unidos decide convertirse en imperio. Y desde entonces, Wall Street Journal hablaba específicamente de Puerto Rico como un sitio que había que quedarse con eso. No tan solo Puerto Rico, se añadió a Filipinas, se añadió a islas del Pacífico, los cabos como Hawái, las islas de Guam, las islas de algo de Diego, algo así. Diego García. Sí. Eso está en el Índico, ¿no? Océano Índico. Sí, porque aparentemente un español llegó y le pusieron el nombre del que llegaba ahí. Si hubiera llegado yo, le se llama la isla de José Alameda. Pero no estaba, no llegué. Bueno, yo creo que una buena legislatura puertorriqueña debía proponerle al pueblo deshacernos de esa sección 8 del artículo 6 que dice eso, ¿verdad que sí? Sí. Ajá, sin embargo, nunca ha habido en Puerto Rico una legislatura que proponga eso. No. ¿Sí? Muchachos, no.
¿sí? Quieren ¿Cómo quitar tú el vas a hacer derecho, eso? quitar el derecho a la fianza, cosas así, sí lo han propuesto. Eso sí lo han propuesto. Pero sí. ahora, esto que nos conviene de verdad, no. Bueno, Aquí a veces lo que creo que hay ciertas leyes federales que también quieren burlarlas, ¿verdad? Leyes como, por ejemplo, de leyes ambientales sobre cosas así del uso de los mangles, del uso de los recursos costeros. A veces federales tienden a ser un poco más estrictos y las que la quieren pasar por la piedra aquí. Bueno, la cuestión es que actualmente tenemos que en el Congreso se han hecho algunos intentos, ¿no? Porque los territorios puedan volver al capítulo 9. Y Wall Street siempre se ha opuesto, y se ha opuesto porque el argumento que traen, eso lo vi en una edición de The Hill, que es el periódico ese del Capitolio, que bueno, que hay inversionistas ahora mismo que han invertido en Islas Vírgenes, que han invertido en Guam, y que lo han hecho sabiendo que esos territorios no están bajo el capítulo 9. Y que ahora ponerlo bajo el capítulo 9, pues eso a ellos sería cambiarle las reglas de juego en términos en medio del juego, y que eso no es justo, y qué sé yo. Y bueno, la cuestión es que ahora todos los territorios de Estados Unidos están fuera del capítulo 9. ¿Quién Por más? ese argumento de cambio de regla. Ajá. Qué curioso que ese argumento de cambio de reglas solo le aplica a Wall Street y a los inversionistas. ¿Verdad? Sí. Porque nosotros, por ejemplo, en la negociación del convenio colectivo que estamos haciendo docentes de los profesores, En la Universidad de Puerto Rico, una de las sí. cosas que estamos presentando es que las condiciones de evaluación de ascenso y permanencia deben quedarse cuando tú te contratan, ¿verdad? Ah, claro. Con las mismas condiciones en las que te contrataron, porque si no te están cambiando las reglas. Pero la Universidad de Puerto Rico eso culipandea. Todavía no hay una decisión sobre si ese argumento es válido o no. Es interesante que no hay ninguna discusión cuando es inversionista sobre el argumento, pero cuando son derechos adquiridos de los obreros, porque los profesores somos obreros, pues ahí sí hay muchas preocupaciones de que sí se pueden cambiar las reglas. Bueno, en la Ley 7, que yo participé con un grupo y que escribí un libro precisamente sobre eso con el licenciado Daniel Garavito Medina. ¿Qué es la Ley 7? La Ley 7, sobre la Ley 7. Que es la Ley 7, la ley que cuando Fortuño entró, hizo para eliminar ciertas plazas y votar lo que se llamaba agentes en servicio público. Sí, algunas decenas de miles de empleados públicos. Unos 30,000 se había planteado en aquel entonces, pero lo lindo del caso es que decía que eso iba a reducir el presupuesto, y el presupuesto aumentó porque lo que hicieron fue trasladar en contratos privados, ¿verdad?, muchas de las actividades que hacía el gobierno central. Aquí hay todas las decisiones del gobierno, que tanto gobierno federal y local, son como decisiones acomodadas. Por lo menos yo como siempre trabajo como perito en muchas de estas áreas, y Agustín también, y son decisiones, pero ven acá, en la Ley 7, en los derechos adquiridos, la serie de cosas, pues eso no aplicaba. Pero cuando estás hablando de corporaciones, sí, son sacrosantas. Sí. Adiós. Sí, es evidente, y las decisiones de Citizens United del Tribunal Supremo, donde le da a las corporaciones la capacidad para hacer donativos sin límite, donativos electorales sin límite, ¿no? Que eso no existe para el individuo. Tienen más derechos que lo que tienen los individuos. Tienen más derecho a la libre expresión, porque ellos dicen que money is talk. ¿No? Cuando estás aportando como corporación, estás expresando tu aprobación sobre eso, pero es solo para las corporaciones. Sí, Mira, sí. tocaste que no quiero que ya se nos está pasando el tiempo. En la evaluación de los 10 años de promesa, Skinner, que fue Paul Skinner, un profesor de quiebras de la Universidad de Pensilvania y que dirigió la Junta de Supervisión Fiscal, evaluó la ley promesa y dijo: nosotros, la Junta de Supervisión Fiscal, hicimos que esa ley promesa funcionara magníficamente. Primero, por lo siguiente, porque hicimos negociaciones con los bonistas. Claro, no hemos todavía concluido la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso está todavía ahí. Ese ha sido una cosa increíble. Pero logramos a los bonistas negociar y le dimos el valor contingente, un tipo de arreglo que es el siguiente. Y aquí es que tú ves
los culpables y los cómplices, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico dijo, pues te vamos a dar más dinero, bonista, yo te estamos dando 100, ¿verdad? Era 300, pero te damos 100, pero te vamos a dar todos los años de acuerdo a si la economía funciona bien. Si la economía está bollante, de eso sacamos un pote y te lo damos. Y los bonistas firmaron y los de Puerto Rico firmaron. Pero la pregunta es, ¿y cómo es la economía está bien? ¿Por el Producto Nacional Bruto, el crecimiento? No, era por los recaudos. Si hay unos recaudos por encima de los de una proyección, si proyectamos 100 del IBU y da la casualidad que recolectamos 300, pues hay un exceso de 200. Pues no se lo repartimos a Gabriel, a Juan Carlos, no hay que ir de eso, se lo repartimos a los bonistas. Y eso fue. O sea, quiere decir que esos 500 millones que ahora en este año Jennifer González hizo unos anuncios de que te va a llegar un chequecito por eso es porque ha habido un exceso de recaudo, lo cual implica que que esos 500 millones de dólares realmente no fueron el exceso fue más, pero eso adicional se envió para los bonistas. Dicho eso de paso, el problema aquí era que honestamente yo no sé dónde salen esos 500 todavía. Dicen, no, yo tampoco. Realmente ellos aceptan que no ellos, tienen cuadrado de dónde van a sacar los chavos. Y la Junta parece que se allanó. Pero me está muy raro porque la Junta se allana como esperando otra cosa después. O sea, yo te digo, está bien, cógete eso, pero después yo te voy a facturar aquí. Facturar de otras medidas. Pero volviendo a lo que está diciendo Skinner, le vamos a dar un valor contingente y le dan todos los años sobre 300 millones adicionales. ¿Ves? Y lo segundo que dijo Skinner es, mira, sí, hay unos grupos aquí que son retirados por el sistema de Paygo System. Acuérdate, quebró, nosotros mandamos a quiebra, Junta de Supervisión Fiscal, cuando digo nosotros, al sistema de retiro del gobierno central, del ELA, ¿verdad? Y mandamos al retiro a los maestros, al sistema de maestros, y mandamos al retiro al sistema de la judicatura. Esos tres sistemas, los liquidamos. ¿Y quién los paga? Pues nosotros, porque lo pagamos en el presupuesto interno, en el Pay-Go System. Si tú miras el presupuesto, dice Pay-to-Go System, algo así. Pues eso son como 2.800 millones. Es que yo acabo de hacer un estudio. Cada año. Acabo de hacer un estudio con la profesora Daí que lo paga el pueblo, otra vez. Pues claro. Otra vez, porque ya había pagado el sistema de retiro, que entonces... Pues claro, pero que lo está... Pues entonces eso lo pagamos en los recaudos. Pues entonces cogen ese dinero y se lo dan a los Paygo. Entonces, ¿qué le dijimos nosotros? ¿Qué se le decía en aquel entonces? Y eso decía, construyamos otro acuerdo, un grupo. Pagarle la inflación no está matando a esos viejitos. Hay gente que recibe $1,000 de pensión. Recientemente, precisamente la profesora que hace el estudio conmigo, Dael Colón, pues su madre se retiró de maestra. Va a recibir de pensión $500 mensuales. ¿Alguien vive con $500 en este país? No, nadie. Mensuales. Agua, luz, teléfono. Nadie. Pues ella que va a tener que hacer trabajar y está haciendo otras charambas. Chiripa, como decimos por ahí. Decía la Junta de Control Fiscal que interesaba aumentar el empleo en Puerto Rico, pues es una manera de hacerlo. Sí, están creando nuevas plazas de ese tipo. Pues, entonces, para terminar aquí, Skinner dice que nosotros hemos hecho una gran cosa porque le hemos dado a través de una ecuación fatula, porque la economía de Puerto Rico no está bien, inclusive ellos mismos dicen que la economía está en recesión y que estamos en el umbral de una recesión y que vamos para una segunda quiebra. Entonces, si ellas están pronosticando eso, ¿cómo es que a los bonistas se han quedado callados porque la economía está bien? Porque redefinieron lo que es estar bien, ¿ves? A base de esos recaudos, de esos excesos. ¿Tú me quieres decir que de acuerdo a ellos Puerto Rico está bien? Sí, porque, bueno, de acuerdo a los bonistas, al pago a los bonistas. Porque están cobrando más. Porque están cobrando por ese mecanismo de cómo definen cuándo es que la economía está bien. Pues está bien chava que está, ¿verdad? Sí, de hecho, una cosa que tú habías explicado en otro programa es que si tú defines estar bien y que vas a repartir un excedente a base de los recaudos y no ajustas por inflación, resulta que la inflación que estamos viviendo todos los días
y que se ha acelerado con lo de los aranceles allá de Trump y con todas las dinámicas aquí, hace que el IBU aumente. Los recaudos del gobierno por el IBU están aumentando constantemente, pero no porque haya más bienes y servicios en la calle, es porque cuestan más. Los precios cuestan más. El ejemplo que tú has puesto muchas veces, la botella de agua que costaba $1, si ahora cuesta 2, pues estás pagando, en vez de 11 chavos, estás pagando 22 chavos de IBU, pero nada más tiene la misma botella que antes. Exactamente. Y esos 22 chavos, para efectos de los bonistas, y gracias a la Junta de Control Fiscal, es una duplicación, se han duplicado los ingresos del gobierno, así que hay que darle una porción de eso a los bonistas. ¿Y la economía está bien entonces por la inflación? Porque la economía ha recuperado porque la inflación está como Trump, que dijo en la última locución, dice que me encanta la inflación, me gusta la inflación. Muchacho. Pues eso, Sí. eso están diciendo los bonistas. Bueno, vamos a volver entonces aquí a cuando establecen la ley promesa, ¿verdad? La ley promesa estableció que la Junta de Control Fiscal es una entidad del gobierno de Puerto Rico, nombrado por el Congreso, pero con poderes plenipotenciarios sobre las 3 ramas del gobierno de Puerto Rico. El plan fiscal, que es hecho por la Junta de Control Fiscal, tiene prioridad sobre todas las leyes locales de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal es quien certifica el presupuesto de Puerto Rico y puede imponer su propio presupuesto, ¿verdad? Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Tiene fuerza, ¿verdad? Ese presupuesto que ellos imponen tiene fuerza de ley automática. El gobernador o la gobernadora administra el aparato gubernamental, ¿verdad? Pero no puede asignar fondos, ¿verdad?, de su propia iniciativa sin autorización de la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal funciona entonces como un síndico sobre el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Pero sus gastos operativos son pagados por el pueblo, por los que están quebrados, ¿verdad? Cualquier controversia que se tenga con la Junta de Control Fiscal va al Tribunal Federal, a una jueza que se le ha encargado el trabajar en la quiebra de Puerto Rico, que se llama Laura Taylor Swain, que fue nombrada por el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como se hace normalmente, ¿verdad?, que es el presidente del Tribunal Supremo el que decide quiénes son los jueces que van a ver a tales casos, como es ahora mismo en Puerto Rico, pero que eso pronto cambiará con el proyecto de ley. Sí, porque Rivera Chats quiere cambiar eso. Quiere cambiar eso, es exacto. Sin embargo, está en la Constitución y tiene sentido que esté en la Constitución porque nosotros somos, ¿verdad?, como una copia de lo que es Estados Unidos, y en Estados Unidos es el presidente del Tribunal Supremo el que hace esos nombramientos, no el Pleno del Tribunal Supremo. No, somos iguales nada más que en lo que le conviene a ellos. Somos iguales nada que lo que... Sí. Y le conviene aquí también a los de aquí también. Bueno, algunos de los de aquí. Bueno, otra cosa es que... Rivera Charlo que está tratando para convenir al PNP, obviamente. Sí. Otra cosa es que bajo el título 3 de la ley promesa, es la Junta de Control Fiscal ahora la que radica la quiebra. Es decir, no es como en el capítulo 9, que el Estado que pasa una ley para que la corporación pública tal, el municipio tal, pues pueda radicar quiebra bajo el capítulo 9, sino quien certifica la quiebra del municipio o de la corporación pública es la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Interesante que bajo la Junta de Control Fiscal, y esto lo dijo la misma Junta de Control Fiscal, la Universidad de Puerto Rico tiene ahora una deuda de $600 millones, y dice la Junta de Control Fiscal que la Universidad de Puerto Rico va a tener que recurrir a una reestructuración de su deuda, a pesar de que cuando entró la Junta de Control Fiscal, la Universidad de Puerto Rico estaba solvente, no estaba en quiebra ni estaba cerca de estar en quiebra. Pero gracias a los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal, porque han sido impuestos, pues la Universidad de Puerto Rico va por ese camino. Y yo estoy buscando información sobre si la Junta de Control Fiscal podía entonces certificar la quiebra de una corporación pública que no estaba en quiebra cuando ella fue nombrada, y la cuestión es que sí, ellos pueden hacerlo. Tienen ese poder. La quiebran y después la certifican quebrada. La quiebran y después la certifican quebrada, exacto.
Sí, entonces como lo llevan a la quiebra, la certifican que está en quiebra, pueden entonces estructurar la liquidación. Exacto. Sí. Ese es el Como propósito, liquidarla. Venderla. Sí. Liquidarla, así mismo. Pues, y lo están haciendo con la complicidad del gobierno de Puerto Rico. También tenemos que bajo la sección 101 y la sección 206 de la ley promesa, la Junta de Control Fiscal tiene la facultad unilateral de designar a cualquier agencia o corporación pública como una entidad territorial cubierta. Es decir, ella decide sobre quién ella actúa. Por eso fue que pudo actuar sobre la Universidad de Puerto Rico, a pesar de que la Universidad de Puerto Rico no estaba quebrada, pudo entrar en la Universidad de Puerto Rico porque tenía la autoridad para declararla una entidad territorial cubierta. Para hacerlo tenía que determinar primero que su designación como entidad territorial cubierta fuera necesaria para lograr los objetivos de la ley, para cumplir con los objetivos de la ley. ¿Y cuáles son esas? Pues son dos que están puestas textualmente. Restablecer la responsabilidad fiscal del gobierno, entiendo, y el acceso a los mercados de capital. En otras palabras, se justifica el que tome la Universidad de Puerto Rico si va a coger ese dinero de la Universidad de Puerto Rico para pagarle a los bonistas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Para restablecer la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados, pues quiere decir para que Puerto Rico pueda pagar su deuda, sacando el dinero de la Universidad de Puerto Rico que le toca a la universidad para la deuda. Y de hecho, usted ve cuando le pregunta a la Junta de Control Fiscal si la Universidad de Puerto Rico, ella sostiene continuamente que la Universidad de Puerto Rico no está siendo fiscalmente responsable. O sea, está diciendo, pues nosotros la cubrimos porque ella no es responsable fiscalmente, a pesar de que ella estaba solvente. Y usted ve también que la dice continuamente que la Universidad de Puerto Rico no es una isla, ¿verdad? Como queriendo decir que pues también tiene que pagar por la deuda de Puerto Rico, a pesar de que siendo corporación pública tiene unas finanzas que deben ser aparte, ¿verdad? Sí. Deben ser aparte del resto. Y por eso es que una corporación pública puede quebrar sin que quiebre el gobierno. La Junta de Subvención Fiscal recientemente está diciendo de aumentar la matrícula. El costo de estudiar en la universidad. Subirlo más todavía. Sí. Bueno, ya no están sonando la música. Pero ya vemos. Ustedes no hemos hablado de cuáles han sido los efectos, aunque lo hemos dicho 2 o 3 cositas, ¿verdad? Pero como que el tema todavía le queda para otra ocasión. Como el tema todavía tiene para tela que cortar. Pero el tiempo pues se nos terminó por hoy. Pero estaremos con ustedes nuevamente trayéndole a ustedes las razones por las cuales Puerto Rico necesita su soberanía, porque sí, digo, con soberanía esto jamás hubiera ocurrido. Nos vemos entonces la semana que viene en Voces de la Soberanía. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ilusiones por querer ser alguien y estar separados. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Compatriotas, en el pasado hubieron personas que les fallaron, pero yo no les fallé. El verbo haber es impersonal. Eso quiere decir que debe usarse en singular, aunque el sustantivo que lo acompañe sea plural. No se debe decir ayer